quiere molestar a nuestras Fuerzas Armadas. Sigamos luchando, que falta poco. El próximo domingo, más de 13 millones de ecuatorianos irán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente del país, así como asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos. Para ocupar la jefatura de Estado entre 2025 y 2029, se postulan 16 candidatos aprobados por la autoridad electoral. De todos ellos, el actual presidente en funciones, Daniel Noboa, y la candidata correísta del partido Revolución Ciudadana, Luisa González, encabezan las encuestas. Hasta el momento, el escenario más probable que nosotros manejamos es una segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González. Lo que sí es cierto es que la candidatura de Noboa ha ido incrementando su apoyo desde el debate. Sí, juro. Noboa asumió el cargo en 2023 al resultar ganador en un balotaje para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien disolvió el Parlamento para evitar su destitución y forzó un adelantamiento de las elecciones. Con 37 años, es uno de los mandatarios más jóvenes del mundo. Estamos haciendo historia. Se muestra muy activo en redes sociales y ganó apoyos estando al frente de espectaculares operativos militares con chaleco antibalas y mostrando mano dura contra el narcotráfico. Hemos visto cómo el nuevo Ecuador sigue triunfando contra ese viejo Ecuador que solo busca calumniar, que solo busca atrasar nuestro éxito y nuestro crecimiento. Los últimos sondeos muestran a Noboa con un 45% de intención de votos, mientras que el 31% se inclinaría por Luisa González, que busca convertirse en la primera mujer que gobierne Ecuador. Hoy levantamos la mirada, levantamos la cara, no nos conformamos con esta circunstancia y vamos a cambiar lo que está pasando en el país y vamos a cambiar nuestra realidad. Detrás de estos postulantes se ubican Andrea González, del partido Sociedad Patriótica, con el 5%, y Leónidas Issa, del movimiento indígena Pachacutic, con apenas el 2,4% de intención de voto. El movimiento indígena se ha convertido en un sujeto político dirimente en los espacios de disputa política, económica, social y cultural. El proceso electoral tiene lugar en medio de un clima de permanente violencia, donde se repiten enfrentamientos, secuestros y atentados que mantienen bajo una extrema tensión a la ciudadanía. La inseguridad no cede, el crimen organizado y las redes dedicadas al narcotráfico ganan terreno en Ecuador. Los casos de secuestro y asesinatos vienen registrando aumentos sostenidos en los últimos 12 meses. Las declaraciones de estado de emergencia y el despliegue de fuerzas de seguridad en zonas conflictivas no logran controlar la violencia. Al día de hoy encontramos 27 víctimas de desaparición forzada. Hay una intención de querer retroalimentar los casos que vayamos recibiendo cada 15 días. Actualmente incrementó la cifra a 27 víctimas de desaparición forzada en el país. De esas 27 víctimas, 18 ya tienen un pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. El gobierno dispuso el cierre de las fronteras terrestres con Perú y Colombia desde hoy y hasta el lunes para evitar incidentes. También militarizó los principales puertos del país para impedir el tráfico de drogas desde Ecuador hacia Europa. Al problema de inseguridad se suma en la campaña una disputa política entre el presidente Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad. El mandatario no acepta poner en manos de su vicepresidenta la responsabilidad ejecutiva y firmó 3 decretos nombrando a la secretaria de Administración Pública y Gabinete, Cynthia Shelly-Bert, como vicepresidenta encargada. Los decretos fueron anulados por la Corte Constitucional de Ecuador, lo que provoca una escalada más a la tensión política del Poder Ejecutivo en tiempo electoral. Verónica Abad había calificado estos decretos como un golpe de Estado e incluso recurrió a la Organización de Estados Americanos para que aplique en Ecuador la Carta Democrática por considerar que Noboa rompió el orden constitucional. Señor presidente, esto es una vergüenza. Para estos comicios, el presidente que busca su reelección propone un plan enfocado en 3 ejes:
seguridad, economía y energía. Promete continuar con su lucha contra el crimen organizado, fortalecer acuerdos comerciales y garantizar el suministro eléctrico. Ya no somos una promesa, nosotros somos una realidad. Una realidad, este país ya decidió. Ahora, a proteger los votos, a proteger la voluntad del pueblo. El Ecuador ya cambió y quiere seguir cambiando, quiere consolidar el triunfo. Por su parte, la correísta Luisa González pone a la inseguridad como un problema a resolver, impulsando la restitución de los ministerios de Seguridad y Justicia. Propone garantizar educación y salud gratuitas y de calidad, y hace hincapié en la igualdad de género. Vamos de mi mano a levantar la mirada, a levantar la cara al cambio, en donde vamos a levantarnos con dignidad, porque somos gente valiente, trabajadora, capaz, que lucha, que no se da por vencida, que lo tenían sometido, y rompemos esas cadenas y nos levantamos y les decimos, nos respetan. Para que un candidato se convierta en presidente, debe obtener el 50% de los votos en la primera vuelta, o al menos el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el rival más cercano. En caso de que ninguno logre este resultado, habrá segunda vuelta el 13 de abril de este año. Y esto último parece lo más probable, ¿no? Que ninguno llegue a ganar en primera vuelta, aunque Noboa aparentemente llega con una pequeña luz de ventaja, ¿no? Así es, Dani. Según las encuestas, todo indica que van a ir a un balotaje, que ninguno de los dos va a obtener más de un 50%, sí quizás más de un 40%, pero difícilmente le saque 10 puntos al segundo. Esto es lo más probable, ¿no? Pero por supuesto no lo descartamos. De hecho, Noboa en el 2023 gana cuando no era uno de los favoritos para convertirse en presidente, y finalmente fue lo que sucedió. Marcaría una cuestión central de lo que es la agenda y de lo que fue el gobierno de Noboa, que recordemos que vino a terminar con la gestión de Guillermo Lasso. Claro. Y decíamos, si bien parte de la agenda tiene que ver con el desempleo, con la cuestión de la electricidad, que han tenido apagones de más de 14 horas, esto ha sido por supuesto un tema clave, el otro tema es la seguridad. De hecho, Dani, esto se vio muy claramente en los cierres de campaña. De hecho, Noboa ya en la elección anterior con los chalecos antibalas, pero además rodeado de militares y de sus propias seguridad. Recordemos que la elección del 2023 asesinaron a uno de los candidatos a presidente, a Villavicencio en su momento. Así que bueno, por supuesto el tema de seguridad marcó, por un lado, la campaña electoral de lo que tiene que ver con lo que está pasando en el país. En el 2023 la tasa de homicidios fue del 47 cada 100.000 habitantes, es decir, enorme. Más de 8.000 ecuatorianos asesinados en un año. Es realmente un tema en un país que no registraba estos números unos años atrás. El narcotráfico. El narcotráfico, Dani, sí, se vincula el narcotráfico con países vecinos con más historias, como puede ser Perú o Colombia, ya sea tanto de producción como de tráfico de drogas, pero sí, muy vinculado al crimen organizado, muy vinculado al narcotráfico, la inseguridad, que no solo con homicidios, sino también el crecimiento de lo que tiene que ver con otros delitos como secuestros. Esto es algo que claramente ha marcado o marca la situación que, si bien Noboa dice, bueno, logré bajar los números de homicidios con respecto al 2023 del 2024, pero lo cierto es que sigue siendo un número muy alto, así que sin dudas esto es clave, ¿no? Un Noboa que recordemos es el presidente más joven, 37 años, Dani. Sí, no le digo mal porque llega primero en las encuestas después de este periodo, este primer periodo. Lo que sí, un clásico, otro presidente peleado con su vice. Peleadísimos. De hecho, bueno, ahí también declaró para que le pongan una vicepresidenta que la reemplace. Claro. No, muy peleados, la quiso mandar a otros países, sí, muy peleados con la vicepresidenta. Un Noboa, para cerrar, Dani, que si bien es muy joven, recordemos que es hijo de Álvaro Noboa, que es uno de los empresarios bananeros más ricos de Ecuador, y que se había postulado 5 veces para llegar a la presidencia, que finalmente llega Noboa, que nació de hecho en Estados Unidos, ese es otro dato. Y para cerrar, que cuando era legislador y gana después ya como presidente, el discurso es salir un poco de lo que se consideraba grieta entre correísmo y anticorreísmo. Eso fue una estrategia que al menos en su momento le sirvió. Ahora
ahora plantea que él es parte de la nueva política para diferenciarse de la vieja política, así que veremos si en esta ocasión también le sirve en modo electoral.